Masejet Baba Metziad Avtzadeizain Amudalef 97a, 5 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que hemos mencionado anteriormente. Como ya mencionamos anteriormente varias veces, un shoel, un prestatario, una persona que pide prestado un objeto o un animal para usarlo y después regresarlo, si le pasó algo a este objeto o animal que pidió prestado, el shoel siempre está hayab, ya sea que fue por peshiá, por negligencia, ya sea que fue por gnevava vedá, o ya sea que fue hasta inclusive por ones, por fuerza mayor, va a estar hayab. Mencionamos al final de la clase anterior, si le pasó algo mahamat melajá, si el animal se murió por el trabajo, durante el trabajo y por el trabajo, o el objeto que pidió prestado se dañó mientras que estaba haciendo su trabajo regular, su trabajo común, en ese caso el shoel está exento, está patur. ¿Por qué? Porque cuando el prestatario, el shoel, se lo pide al mashir, se lo pide al prestamista, básicamente, aunque está gratis, aunque se lo está dando gratis, pero está incluido en ese préstamo que mientras que lo cuide y haga el trabajo regular, el trabajo común, el trabajo normal, pase lo que pase, ahí va a estar ¿qué? Exento. Está incluido en eso que cuando el prestamista, repito, cuando el prestamista se lo da al prestatario, se lo da asumiendo que en caso que le pase algo durante su trabajo regular, durante su trabajo común, no va a tener que pagar nada. O sea que meta mahamat melajá, cuando se murió un animal por y durante el trabajo, o se dañó el animal por y durante el trabajo, o el objeto, ¿sí? En shoel está patur. Y en la Gemara nos trae la siguiente historia. Ha'u gabra de shail shunrame habre. Habur aleach bereve katlu. Yati rabashe me kamimbaele. Ki hay gabra ma ikimeta mahamat melajad a mí o no. Amarle ramordejai le rabashe. Aji amarabi me agrone mishme de raba. Gabra de nashe katlu. Lo dina velo dayana. Y kade hambre agil achbare tuva. Vehavil umit. Yati rabashe kameayin ba. Que hay gabra ma Amar a Mordejai le Rabashé, y Amar a Bibi me Agronia, Gabra de Nashe Katluhu, lo Dina velo Dayana. La Gemara trae la siguiente historia. Una persona era dueño de un gato. Por decir Reubén, tenía un gato. Reubén le presta su gato ¿a quién? A Shimón. Shimón necesitaba el gato porque en su zona había muchos ratones. Entonces quería pedir prestado de Reubén el gato. Shimón quería pedir prestado de Reubén el gato para así llevarlo a su zona y así que los ratones se alejen, se escapen. Efectivamente, Shimón se lo agarró, lo llevó a su zona y cuando lo puso en su zona, como habían tantos ratones, en vez del gato meterse con los ratones o alejarlos, los ratones mataron al gato. La pregunta es si en este caso Shimón tiene que pagar por el gato a Reubén o no. Le fueron a preguntar a Rabashé y Rabashé tenía esta duda. Este caso es considerado que se murió el gato Mahamat Melajá por y durante su trabajo. O sea, el trabajo del gato es alejar a los ratones. Entonces, si es así, pues, a pesar que Shoel va a estar patur. O decimos que ya que Shimón, no obstante fue Mahamat Melajá, pero ya que Shimón lo llevó a una zona que había tantos ratones, eso no es común. Eso ya es peshiá, es como se dirá como negligencia. Y por lo tanto en este caso es que hayab. Esa fue la duda de Rabashé. Le respondió Ramordejai a Rabashé, así dijo Abimi de Agronia en nombre de Raba. Un hombre que vinieron muchas mujeres y lo mataron, no hay ni juicio y no hay ni juez. O sea, no hay duda de que está patur. O sea, no hay duda de que no es negligencia. ¿Por qué? Porque nadie tenía que haber pensado que unas mujeres van a poder matar a un hombre. Normalmente un hombre es mucho más fuerte. Igualmente aquí. No hay duda que no teníamos que haber pensado que los ratones, aunque eran muchos, iban a matar a el gato. Entonces no es negligencia, por lo tanto, vuelve el eter de Meta Mahabat Melajá, murió por y durante su trabajo. Durante su trabajo, ¿cuál es el trabajo del gato? Alejar los ratones y por lo tanto, Shimón está exento de pagar este gato a Reubén. Así fue la historia. Hay una segunda versión de esta historia que es similar, pero tiene una diferencia. Según esta segunda versión, la historia fue que el gato sí logró comer a los ratones. Los ratones no mataron al gato. El gato fue el que comió a los ratones, pero como habían tantos ratones, ¿sí? Comió demasiados. Y como comió demasiados, se recalentó el cuerpo del gato y por eso el gato se murió. Se le fueron a preguntar a Rabashé. Tenía duda, en este caso es considerado Meta Mahamat Melajá, que al fin y al cabo murió durante y por su trabajo de comerse a los ratones, ¿sí? O decimos que es negligencia porque Shimón se lo llevó a un lugar que habían bastantes ratones.
Y respondió Mordejai a Rabashé, así dijo Abimi de Agronia, que un hombre que fue asesinado por varias mujeres, no hay ni juez ni juicio, o sea, está patur. ¿Por qué está patur? Porque nadie tenía por qué haber pensado de que unas mujeres puedan matar a un hombre. Aquí también no teníamos por qué haber pensado que inclusive que sean muchos ratones que puedan causar la muerte, no matar, pero causar la muerte a través de que el gato se los coma, de el gato. Por lo tanto, si al final pasó, no es negligencia. Si no es negligencia, aplica Meta Mahamad Melajá y por lo tanto Shoel va a estar, a pesar que Shoel va a estar patur. Seguimos. Amar Rab, Haiman de baile Mishal Mine Mejabre Beliftar, Neimale Ashkayan Maya, Dave Sheila Bebealim, Pikea, Vein Pikea, Vein Pikea, Neimale, Shair Bereisha, Beadar Ashkayach. Dice Rab algo interesante. Ahorita la Gemara vuelve a otro punto que mencionamos anteriormente, que es Be'alav y Mo. Como mencionamos, un Shoel normalmente está Hayab en cualquier circunstancia, a menos, ¿sí? Que dijimos, a menos de que meta Mahamad Melajá, o hay otra circunstancia que Be'alav y Mo, que en el momento del préstamo, en el momento de la realización del préstamo, el prestamista estaba trabajando para el prestatario, ¿sí? Dice Raba, una persona que quiere pedir prestado algo de su compañero, un prestatario que quiere pedir prestado algo de su compañero y estar exento siempre, mira lo que tiene que hacer. Que le diga al prestatario al prestamista, ¿me puedes por favor servir agua? Y cuando le está sirviendo agua, en ese mismo momento, agarre el objeto que le está pidiendo prestado. O sea, ya que le está sirviendo, le está trabajando el prestamista al prestatario en ese momento. Y de esta manera queda exento. Aumenta Raba y dice, pero si el prestamista es más inteligente, pues cuando el prestatario le pide, sírveme agua, que le digo, no hay problema, te sirvo agua, pero primero déjame darte el objeto que me estás pidiendo prestado y después te sirvo agua. Y ahí ya no es el momento de la realización del préstamo que le está trabajando y por eso va a estar hayab. Muy bien, seguimos. Amar Raba, Makre dar de qué, Shatala, Tabaha, Eveumaná, Safarmata, Kulehon Beaidana Vitayu, que Sheela Bealim Damu. Dice Raba otra alajá interesante. ¿Qué pasa? Una persona que su puesto, su responsabilidad, su trabajo es enseñarle a niños de la ciudad, ¿sí? A niños de la ciudad. O es el aparcero de la ciudad, ¿sí? Él se encarga de plantar las viñas de todo el mundo y recibe ¿qué? Recibe un porcentaje de la cosecha, de la producción. O un shohet de la ciudad. O el que le saca sangre a la ciudad, ¿sí? O el peluquero de la ciudad. O sea, si se dan cuenta, todos esos son trabajadores, no de alguien particular, sino de todos los habitantes de la ciudad. Dice la Gemara, en todos estos casos, todos estos artesanos, todos estos profesionales, ¿sí? Si uno de los habitantes de la ciudad recibió prestado algo de uno de estos profesionales, ¿sí? Mientras que estaban haciendo ellos un trabajo, cortando el pelo, trabajando el campo, lo que sea, es considerado Be'alav y Mo, porque ya que ellos le trabajan a toda la ciudad, pues todo el tiempo que están trabajando es considerado que le están haciendo el trabajo a quién, a todos. Entonces, si alguien de la ciudad pidió prestado algo de ellos, en el momento que ellos estaban trabajando, estaban enseñando a los niños o cortando pelo, lo que sea, es considerado que le estaban haciendo un trabajo al mismo tiempo a él, porque él es parte de la ciudad y el trabajo que ellos hacían es para todos los habitantes. Sigue diciendo la Gemara, Ambrule Rabbanan le Rabba, Sha'il lan mar, Ikpid, Amar lehu, Leafkue mamonaka be'itu, Atun, adraba, Atun sheiltun li. Dilo ana matzi ishtamut lehu, mimasechta lemasechta, Atun lo matzitu leishtamut, veloi. Iu Sha'il lehu beyoma de kala, Inu Sheilu le beshar yome. Escuchen bien lo que pasó. Rabba era un jajá muy grande, era el que daba las derashot, el que hablaba, el que daba los shiurim de Torah. Y los alumnos o los eruditos o los jajamim del Midrash le dijeron a Rabba, su maestro, le dijeron, escuchen bien, tú estás prestado para nosotros, para enseñarnos Torah. O sea que tú eres ¿qué? Tú eres básicamente, un segundo, sí, tú con tu Torah nos estás prestando a nosotros. O sea, estás trabajando para nosotros y por lo tanto, si te pedimos de ti un objeto prestado y haya fuerza mayor, en ese momento que nos está enseñando, pues sale que nos está haciendo un trabajo para nosotros y por lo tanto, Be'ala mismo estamos peturim. Se puso molesto Rabba. Rabba dijo, ¿qué? ¿Eso es lo que quieren? ¿Pedirme prestado cosas y después estar exentos de pagarme y hacerme perder todo mi dinero? Están equivocados. Porque en verdad, ustedes son los que están prestados para mí. O sea, ustedes me están haciendo un trabajo a mí. No yo a ustedes.
Ustedes a mí. ¿Por qué? Porque si yo quiero, ¿quién decide qué shiur doy? Dice Raba. ¿Sobre qué tema? Yo decido. ¿Sí? Ustedes básicamente me están trabajando para mí para que yo pueda estudiar Torah. Sí, esa es la idea. ¿Y cuál es mi prueba? Que yo decido qué masejet estudiar, qué tema estudiar, no ustedes. Y ustedes no pueden ahorita cambiar, queremos estudiar este tema. No, yo soy el que decido. O sea, que ustedes están trabajando para mí al revés. Y por lo tanto, si yo pido de algo de ustedes prestado, yo voy a estar patur. Dice la Gemara que lo que dijo Raba, lo que respondió Raba a sus alumnos, no es 100%, no en todos los casos, sino en la mayoría. Porque en el caso de cuando es el shiur de Kalá, o sea, cuando es antes de la fiesta, que dan shiurim de la jot de la fiesta, ahí ella no puede cambiar tema. Entonces ahí él sí está trabajando para los alumnos. Entonces ahí sí van a estar los alumnos peturín. Pero en el resto de los casos, efectivamente sí es al revés, como dijo Raba. Seguimos. Breimar Barjaniná, Hogar Kodnaita, Behozai. Nafagre daluye teuna bahadayu. Pashu ba umit. Atu lekame de Raba, Jaivinhu. Amru Rabbanan Raba, Peshiabe Bealim hi. Ichsif. Lesofik la emita de lemestra teunahu de Nafak. Anija le manda a amar Peshiabe Bealim patur. Mishu mach Ichsif. Era le manda a amar Hayab, ma Ichsif. Lo mifsha pashu ba. Ela ignuve ignuv. Umeta kedarka. Beganav, have. Begana have. Veatu lekame de Raba, Bejaivinu. אמרו לרבנן רבא, גנבה בעלים היא, איכסיב לסופיק להם מילתא דלמייסר תאונה הוא דנפק. La Gemara trae la siguiente historia. Breimar bar Hanina alquiló una mula de los habitantes de la ciudad de, a los habitantes de José, les alquiló. Él tenía, Breimar bar Hanina, llamémoslo Breimar, tenía una mula, ¿sí? Y unas personas un grupo de personas de Be-Josae, una ciudad de Josae, sí, de la ciudad de Josae, querían alquilarla. Y efectivamente la alquilaron. Y en el momento que la alquilaron, en ese mismo momento, salió, ¿quién? Breimar, y ayudó a los arrendatarios, a ese grupo de Josae, a cargar la carga sobre la mula. Después, ¿sí?, fueron negligentes ese grupo de Be-Josae, y por su negligencia murió ¿quién? Murió la mula, ¿sí? Fueron a preguntarle a Raba. Dijo Raba, Hayab, fueron negligentes, tienen que pagar. Le dijeron los alumnos a Raba, ¿cómo crees? Los Jajamim le dijeron a Raba, ¿cómo crees? Peshiab be'alimhi. Aunque fue negligencia, pero es be'alabimó, porque el momento que alquilaron, él salió ¿a qué? A trabajar, a ayudar a cargar. Y Peshiab Bealim está ¿qué? Está patur. Cuando Raba le dijeron esto, se avergonzó, porque lo agarraron en caliente, como el buen argumento que le dijeron en contra de él. Pero al final se dieron cuenta, entonces al final Raba salió con la suya, se avergonzó, pero al final se dieron cuenta de que en realidad Breimar cuando salió no salió a cargar, a ayudarlos a cargar, sino salió a verificar, levantó la carga y la bajó para ver si era mucha carga o no. O sea, lo hizo por su propio interés, para ver si iba a perjudicar a la mula o no. Lo hizo por él, no por ellos, ¿sí? Entonces no es considerado Be'alabimó. Entonces, por lo tanto, definitivamente ¿qué? Definitivamente no, sí va a estar Hayab. Esta la Gemara viene y sobre la historia pregunta, un segundo. Dijimos en la historia que Raba se avergonzó. ¿Por qué se avergonzó Raba? Porque le dijeron que ¿qué? Le dijeron, ¿cómo tú dices que está Hayab? Si él ayudó, al principio pensábamos que él de verdad ayudó a cargar. Entonces, no obstante fue negligencia, pero fue Be'alabimó y debería estar patur. Dice la verdad, un segundo, toda esta pregunta que causó la vergüenza de Raba es nada más según la opinión que dice que Peshiab Be'alim patur. Pero según la opinión que dice que Peshiab Be'alim Hayab, que nada más decimos Be'alabimó en Gnebaba Abedá o en Ones, pero en Peshiab no decimos Be'alabimó y no está patur. Entonces, ¿por qué se avergonzó? Dice la verdad, no te voy a explicar. También según esta opinión, tenía razón por qué avergonzarse Raba. Porque en realidad no hubo una negligencia aquí. No hubo una negligencia. ¿Sí? A pesar que dijo con una negligencia, no se refiere con una negligencia, sino lo que se refiere es que hubo Gnebaba Abedá, que es una cierta negligencia. ¿Sí? Y que hubo Gnebaba Abedá y se murió, ¿sí?, el animal por sí sola en la casa del Ganab. O sea, hubo Gnebá, se la robaron a estas personas, o sea, el nivel medio, y en la casa del ladrón se
murió. Entonces ya no es negligencia, no es honesto. Entonces en ese caso le fueron a preguntar a Raba. Y Raba dijo Hayab, ¿sí? Porque fue Gnebaba Bedá y Shoel está Hayab en Gnebaba Bedá. Le preguntaron, un segundo, pero Beala Bimó porque ayudó a colocar. Y aquí de verdad, Beala Bimó sí debería estar patura. Y según todos sí está patura. En Pesha hay Mahloket, pero aquí no. Por eso se avergonzó. Y al final, de todas maneras, nos dimos cuenta que en verdad lo que él dictaminó estaba bien, pero no por lo que él pensaba. Porque al final nos dimos cuenta que en verdad no salió a cargar, no fue Beala Bimó, sino salió a levantar la carga y la volvió a colocar solo para ver por interés propio, particular. Seguimos, Rapotay. La Mishnah a continuación nos habla de lo siguiente. Nosotros ya vimos anteriormente que un Shoel está Hayab en todo, también en Ones, fuerza mayor. A diferencia de un Sojer, que en ese caso en Ones va a estar ¿qué? Patur, que es un Sojer arrendatario, una persona que alquila algo, paga por lo que está pidiendo. Nuestra Mishnah a continuación nos habla, o nos menciona unos casos, que había también préstamo y también arriendo. ¿Sí? Y había una discusión, y hay una discusión entre el dueño y el custodio, ¿sí? El que está recibiendo lo que recibió. ¿Cuándo fue que pasó el incidente de lones? ¿Sí? Vamos a decir, el dueño le dio al shomer un animal, parte del tiempo, parte prestatario, parte a nivel prestatario y parte de tiempo a nivel arrendatario. El animal se murió y hay una discusión entre ellos en qué momento se murió. Si se murió es Ones, pero si se murió en Shoel, está Hayab, si se murió en la parte de Sojer, va a estar ¿qué? Patur. Entonces la Mishnah trae 3 casos. Después trae 4 formas de los argumentos. Entonces prestemos atención porque ahorita la Gemara empieza con esta Mishnah y en la Gemara nos habla sobre todos estos casos. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Shoel etapara, she'ela hatziyom ushara hatziyom, she'alal ayom ushara lemachar, sahar achat ve'sha'al achat, vameta, hamashil omer. Bueno, expliquemos esta parte. La Mishnah trae 3 casos antes de mencionar cuáles son los argumentos de cada de los lados y el dictamen. ¿Cuáles son los 3 casos? 3 casos. Primer caso es cuando el dueño de la vaca, ¿sí? Tenemos básicamente el dueño y el custodio, ¿sí? O sea, el que recibió la vaca. El dueño la prestó, por decir, por un día, o mejor dicho, el dueño se la dio al custodio por un día. Le dijo, mira, mitad del día prestada, no te cobro. O sea que mitad del día el custodio es considerado que un shoel, un prestatario. Y la otra mitad del día te la alquilo. Sí me tienes que pagar por eso. O sea que la segunda mitad del día es considerado que un sojer. Primer caso. Segundo caso, se la prestó el dueño de la vaca, Reubén, digamos, al shomer, digamos que Shimón, por 2 días. Y le dijo, el primer día te la presto gratis, o sea que el primer día es considerado prestatario, el shomer, y el segundo día te la alquilo, o sea que el segundo día el shomer, el custodio, Shimón es considerado ¿qué? Un sojer. Tercer caso, by the way, el primer y el segundo caso son básicamente similares, solo que el primer caso es mitad y mitad del mismo día y el segundo caso es un día y un segundo día. Tercer caso, ¿qué pasa si el dueño Reubén le dio 2 vacas? ¿A quién? A Shimón. Shimón es el custodio, 2 vacas. Una vaca se la dio gratis, o sea, se la prestó. O sea, no se la regaló, se la prestó a carácter devolutivo. O sea que respecto a una vaca es que prestatario. Y otra vaca se la alquiló. O sea que respecto a esta segunda vaca es que arrendatario. Y se murió la vaca. En los primeros 2 casos, se murió la vaca y no sabemos si se murió en el momento que estaba como prestatario o como arrendatario. Y en el tercer caso, se murió la vaca y no sabemos qué vaca se murió. Si se murió la vaca que se dio como arrendatario, o sea, como arriendo o como préstamo. Esos son los 3 casos. ¿Cuál es la halajá en estos 3 casos? Dice la Mishnah en la segunda parte, hay 4 formas en estos 3 casos y dependiendo de cada forma, el dictamen va a cambiar. O sea, cada forma, vamos a ver
que hay diferencia en los argumentos. 4 formas en cuáles fueron los argumentos. Listo, así fueron los casos, pero ¿cuáles fueron los argumentos ahorita de Reubén y de Shimón? La primera es la siguiente. Las 4 formas son las siguientes, perdón. Dice la Mishnah así. Hamashil Omer, Sheulá Meta, Beyom Shaita Sheulá Meta, Beshah Shaita Sheulá Meta. Veala Omer en Yodea, Hayab. Hasocher Omer, Sejurá Meta, Beyom Shaita Sejurá Meta, Beshah Shaita Sejurá Meta. Veala Omer en Yodea, Patur. Ze Omer Sheulá, Veze Omer Sejurá, y Shavá Socher, Shasejurá Meta. Ze Omer en Yodea, Veze Omer en Yodea, Yachloku. Dice la Mishnah 4 formas. Otra vez, dijimos 3 casos. En los 3 casos, ¿cuál sería la halajá? Dice la Mishnah, depende cuál fue la forma, cuáles fueron los argumentos entre los dos. Y hay 4 opciones de eso, 4 formas. La primera es que, la primera forma, sí es que el prestamista, sí, o sea, el dueño, Reubén, el argumento de él es Barí, o sea, que es Barí, con certeza, con seguridad. Dice, no, yo tengo seguridad que la vaca murió cuando estaba en estatus de préstamo. ¿Sí? O sea, en los primeros, eso aplicaría. En el tercer caso, que habían 2 vacas, pues básicamente dice, yo tengo seguridad que la que se murió fue la que estaba prestada. En los primeros 2 casos, ¿sí? Básicamente dice que se murió cuando estaba en estatus de prestada. ¿Sí? Y este es el argumento, en la primera forma, este es el argumento del dueño, de Reubén. Y Shimón responde, mira, la verdad yo no sé cuándo se murió, no sé cuál se murió. En los primeros 2 casos no sé cuándo se murió, si en la parte de prestatario o parte de arrendatario. Y en el tercer caso no sé cuál se murió, si la que estaba arrendada o la que estaba prestada. Entonces aquí tenemos Barí y Shema. Barí contra Shema. El dueño Reubén dice un argumento certeza. Y Shimón dice que Shema, no sé qué pasó. La halajá es cuando uno dice Barí contra Shema, Barí Adif, Barí es mejor. Y por lo tanto, en este caso, obligamos al custodio pagar el daño causado, la muerte del animal. Primera forma, y por ende, primer dictamen. Segunda forma es cuando ambos, segunda forma es al revés. Cuando Shimón es el que dice Tanat Barí, Shimón es el que dice, en el tercer caso, la que se murió fue la que estaba arrendada. En los primeros 2 casos, la vaca se murió cuando estaba en estatus de arrendada. Y por lo tanto, Sojer, Ones, Patur, no tengo que pagar nada. Y el dueño Reubén dice, ¿sabes qué? Yo no sé. Shema, Barí, Adif. ¿Quién tiene aquí razón? Tiene razón el Shomer, el custodio, Shimón, y por lo tanto está exento de pagar, inclusive sin hacer juramento. Velo Shevoa. Tercera opción, tercera forma, cuando ambos dicen argumentos Barí, ambos litigantes. Reubén, el dueño de la vaca, dice, no, se murió mientras que era Sheulá, prestatario, mientras que estaba en estatus de prestatario, la vaca prestada, ¿sí? Y por lo tanto, aunque hubo ones, Hayab. Y el otro dice, no, Barí, tengo certeza que ¿qué? Ambos dicen tengo certeza. Shimón dice, no, tengo certeza que se murió cuando se jurá, en estatus de sojer. Y por lo tanto, ¿qué? Estoy exento. Que el dictamen va a ser que como es Barí contra Barí, entonces agarramos al sojer, o sea, al shomer, a Shimón, y le decimos, ¿sabes qué? Jura que efectivamente así fue como tú estás diciendo, que fue a nivel sojer y no fue a nivel shoel, fue a nivel arrendatario, y efectivamente ahí vas a estar, ¿qué? Exento. O sea, vas a estar exento, pero con juramento. Cuarta opción es cuando ambos dicen argumentos Shema. Ambos dicen argumentos sin certeza. El dueño dice, no sé cuándo murió, no sé cuál murió. Y Shimón dice también, no sé cuál murió, no sé cuándo murió. En este caso, ¿cuál es la halajá? Yachloku. Ya que hay duda, si el animal costaba 100, mitad y mitad, 50 y 50. Que le pague el shomer al dueño, nada más que cada uno suma la mitad del gasto. Y así que le pague el shomer, Shimón, a Reubén, únicamente que
la mitad, 50. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en la primera forma, ¿sí? Recuérdense otra vez, antes de seguir en la Gemara, mencionamos en la Mishnah, ¿sí? Recuérdense bien, mencionamos en la Mishnah 3 casos diferentes y 4 opciones sobre esos 3 casos. La Gemara a continuación se enfoca en la primera opción, la primera forma. Shamat mine mane li beatcha veala omer en yodea hayav leima tevet yuta de Rav Nachman de Itmar mane li beatcha veala omer en yodea Rabuna Rabbi Yehuda amre hayav Rav Nachman Rabbi Yohanan ama amre patur. Dice la Gemara, aparentemente en nuestra Mishnah hay una contradicción en contra de la opinión de Rav Nachman y ponerles una pregunta en contra de él. ¿Por qué? Porque en la primera opción, la primera forma, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la primera forma? Cuando el dueño Reubén dice un argumento barí, con certeza. Y Shimón dice, barí, o sea, dice con certeza que murió el animal cuando estaba prestada y por lo tanto está hayab. Y Shimón dice, no sé, Shema. ¿Qué nos dice la Mishnah? ¿Cuál sería el dictamen en esta primera forma? Que está hayab. Barí Shema, barí adif y por lo tanto está hayab Shimón de pagarle a Reubén. O sea que cuando hay barí Shema, barí adif y obligamos a Shimón a pagarle a Reubén. ¿Por qué? Porque Reubén dijo barí y Shimón dijo Shema. Dice la Gemara, esto contradice a Rav Nachman. ¿Por qué? Hay un mahloket entre, por un lado, Rabuna y Rabbi Yehuda, y por otro lado, Rav Nachman y Rabbi Yohanan. En el siguiente caso, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero, Maneli beyatja? Reubén le dice a Shimón, ¿me debes? Tengo 100 monedas en tu mano. Por ende, básicamente está diciendo, te presté 100, me debes 100. Le dice, ¿quién es eso? Reubén a Shimón. Con certeza. Viene Shimón y le dice, no sé si me prestaste, yo no me recuerdo. Shema. Dice Rabuna y Rabbi Yehuda, ambos, hayab, porque Barí Shema, Barí adif. Sin embargo, Rav Nachman y Rabbi Yohanan ambos dicen que ¿qué? Patur, porque hay Heskat Mamón. Y cuando hay Heskat Mamón, mantenemos el dinero en donde está, a menos que tengas una prueba. Y Barí Shema, no decimos que Barí adif en contra de Heskat Mamón. Dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah va en contra de Rav Nachman y Rabbi Yohanan, porque nuestra Mishnah obligamos a Shimón en este caso, ya que Reubén tenía Barí y Shimón tenía Shema, obligamos a Shimón a ¿qué? A pagar. No mantenemos el dinero donde está hasta que haya una prueba, sino lo obligamos a pagar. ¿Por qué? Porque Reubén tiene Barí. Pregunta en contra de Rav Nachman y Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, no hay pregunta, que de amar Rav Nachman que gon sheyesh esek shvua benehem, ahanami que gon sheyesh esek shvua benehem. Escuchen bien. Dice la Gemara, podemos responder de la misma manera que Rav Nachman dijo en otro lado, que no está claro cuál es ese otro lado. Que en otro lado dijo que se está hablando en un caso que tiene que haber un juramento, que tiene que jurar, y no puede jurar. O sea, normalmente tiene que jurar para que quede exento, y no puede jurar, ¿por qué? Porque si su argumento es no sé, no puede jurar. Porque cuando su argumento es no sé, es ni un lado ni otro, no puede jurar nada. Ya que no puede jurar, por eso está hayab. O sea, así dice Rav Nachman en otro lado. Aquí también podemos decir lo mismo, que nuestra Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? Que hay argumento entre los litigantes. El argumento que le hace Reubén a Shimón causa que Shimón, para que quede exento, tenga que jurar. Pero como en este caso Shimón dice, en Yodea, Shema, no sé, ¿qué va a jurar? No puede jurar ni sí ni no, porque está diciendo no sé. Entonces, ya que no puede jurar, por eso es que ¿qué? Por eso es que lo obligamos a pagar. Pero en verdad, en un caso que no hay que jurar, puede ser que ¿qué? En un caso que no hay un juramento pendiente, Barí Beshema, decimos que ¿qué? No decimos Barí Adif y está exento de pagar. Como dijo Rav Nachman, cuando hay Barí Beshema, no hay, está patur de pagar, porque no decimos Barí Beshema en contra de Heskat Mamón. Entonces, ¿por qué aquí tiene que pagar? Porque estamos hablando en un caso que Reubén, con el argumento que dice, lo obliga, dice un argumento, si el argumento que dice, o sea, el Reubén con el argumento que dice, Shimón puede quedar exento únicamente si jura. Y aquí ya que no puede jurar, pues por eso es que queda hayab en este caso. Y la Gemara explica, bueno, Ejidami esek shvua. ¿Cuál es el caso? Me acabas de decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? Que Shimón tiene que jurar, ¿sí? Y ya que no puede jurar, por eso es que está hayab también según Rav Nachman.
Por eso es que tiene que jurar para quedar exento. Y ya que no puede jurar, porque está diciendo ni odea, por eso tiene que pagar. Así me respondiste. Pero la Gemara ahorita no dice, bueno, ¿y cuál es el caso? ¿Cuál es el caso de nuestra Mishnah? Me acaba de decir, listo, nuestra Mishnah es un caso que tiene que jurar para quedar exento. ¿Cuál es ese caso? Dice la Gemara, que de Raba, de Amar Raba, Maneli beatcha veala omer en leja beadi lehamishim veashar eni odea mitoch sheno yachol lishava meshalem. משכחת לה ברישה בשתיים, בסייפה בשלוש. רישה בשתיים דאמר לשתי פרות מסרתי לך פלגי יומה בשאילה או פלגי יומה בשכירות. הינם אחד יומה בשאילה ואחד יומה בשכירות. ומתו תרוויו בעידן שאילה. ואמר לשואל חדאין בעידן שאילה. בעידן שאלה מתה, ואידך לא ידעני בעידן שאלה מתה ובעידן שכירות מתה. דמיתוך שאינו יכול להישבע משלם, וסייפה בשלוש דאמר שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשאלה ואחד בשכירות, ומתו הני תרתי דשאלה, ואמר לשואל, אין, חדה דשאלה מתה, ואידך לא ידעני דשאלה מתה, ודקיימה דשכירות היא דשכירות מתה, והדקיימה דשאלה היא, ומתוך שאינו יכול להישבע משלם. Dice Raba, te voy a decir cuál es el caso. Otra vez, acabamos de decir que la razón que Rav Nachman también, a pesar que él dice que Bari Beshema no Motzi Mechazkat Mamón y está patur de pagar, aquí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un caso que para que quede exento es necesario que jure. Y ya que no puede jurar, porque está diciendo ni odea, por eso en este caso también Rav Nachman está de acuerdo que tiene que pagar. Bueno, ¿cuál es el caso? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. El caso es como dijo Raba. Raba dice, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero, me debes 100? Reubén le dice a Shimón, ¿me debes 100? ¿Sí? Te presté 100, me debes 100. Viene Shimón y le responde el prestatario, le dice, mira, yo recibí de ti seguro 50, pero los otros 50, no sé. No lo niega, pero tampoco lo aprueba. No sé. En este caso, ¿qué es? Modeh Miktzat. Reconoció parte. Los primeros 50 sí te los debo. ¿Sí? Y negó la otra parte. Dijo, no sé. En este caso, normalmente Modeh Miktzat es muy sencillo. Modeh Miktzat Patur. ¿Qué tiene que hacer? Jurar. Un Modeh Miktzat, pues únicamente la halajá es que tiene que pagar los 50 que reconoce y los segundos 50 jura y está exento. Pero aquí, ¿cuándo puede jurar y estar exento? Cuando dice, reconozco los primeros 50 y los otros 50, seguro no. Pero aquí no puede jurar. ¿Por qué no puede jurar? Porque dice, en iodea, no sé. Entonces no puede jurar que sí o que no. Entonces ya que no puede jurar, por lo tanto está obligado a pagar no solamente los primeros 50, sino también ¿qué? Los segundos 50. Dice la Gemara, también nuestra Mishnah la podemos explicar de esta manera. Que el shomer, tenemos aquí el dueño que tenía una pará y se la prestó, se la arrendó. ¿A quién? A Shimón. Estamos hablando en un caso que Shimón reconoció, cuando le pidió la vaca, reconoció parte de la demanda y la otra parte, no la negó, sino que dijo, en iodea, no sé, y no puede jurar por eso. ¿Sí? Y por lo tanto, si no puede jurar, está hallado de pagar. Y todo lo que Rav Nachman y Rabbi Yohanan, y también Rav Nachman está de acuerdo con eso, que tiene que pagar en este caso. Y todo lo que Rav Nachman y Rabbi Yohanan dijeron, que en este caso, que están patur, ¿cuándo es? Cuando, un segundo, cuando dijo, no Barí, que no, cuando dijo, no sé nada. No Modeh Miktzat, no sé nada. Ahí no hay nada que me obligue a jurar. Y por lo tanto, Barí contra Shema. No decimos Barí contra Shema, en contra de Hezkat Mamón. Ok, pero todavía, ¿cómo lo traducimos a nuestra Mishnah? ¿Sí? ¿Cómo lo traducimos a nuestra Mishnah? La Gemara sigue explicando, dice, mira, en la Mishnah mencionamos 3 casos, ¿sí? Ojo, todo esto estamos hablando en la primera forma opción, la primera forma, pero esa primera forma va sobre 3 casos. ¿Cómo se traduciría estos 3 casos que el Shomer, Shimón, reconoce parte y la otra parte dice, no sé, en esta primera opción y primera forma? ¿Cómo explica esos 3 casos? Dice, te voy a explicar cómo. La primera parte, los primeros 2 casos, te voy a decir cuál es el caso. Sería cuando Reubén era dueño de 2 vacas, 2 animales. Y le prestó Reubén a Shimón, ¿qué? 2 vacas. ¿Sí? 2 vacas le prestó. Y las 2 vacas, en el primer caso mencionado, le dijo, la primera mitad del día te las presto, la segunda mitad del día te las
al kilo. En el segundo caso, se la prestó por 2 días, el primer día préstamo, el segundo día alquilado. ¿Sí? Hablemos de estos primeros 2 casos. Se murieron las 2 vacas. ¿Sí? Dice el Mafki, dice Rubén, ¿se murieron cuándo? En el momento que estaban en carácter préstamo. Y por lo tanto, argumenta el dueño Rubén, me tienes que pagar las 2 vacas. Viene el Shoel, viene el prestatario, viene el custodio, viene Shimón y le dice, mira, una estoy de acuerdo que se murió, ahí está, una sí está de acuerdo, se murió que en el momento de él, que estaba como en carácter préstamo. Y por lo tanto sí te la tengo que pagar, porque aunque se murió y fue Ones, Shoel está Hayab Beones, estoy de acuerdo que se murió en Shoel, en préstamo. Pero la segunda, ¿qué pasó con la segunda? No sé. En este caso, ¿cuál es la halajá? O sea, no sé si murió en el momento de préstamo o en el momento del arriendo. En este caso, es como modelo mixtad que tiene que jurar para quedar exento. Y ya que no puede jurar porque dice no sé, por lo tanto, está hayat de pagar. Esta sería la explicación de los primeros 2 casos de nuestra Mishnah, según esta primera forma opción de las 4 después mencionadas. Ahorita vamos al tercer caso. El tercer caso es cuando Reubén, el tercer caso es cuando prestó una para préstamo y otra para una la dio como carácter préstamo y otra la arrendó. ¿Sabes cuál es el tercer caso? El tercer caso es cuando el dueño Reubén no tenía solo 2 vacas, tenía 3 vacas, ¿sí? Y le dio 3 vacas Reubén, ¿a quién? A Shimón. Y 2 de ellas se murieron. Y los argumentos son los siguientes. Reubén dice, mira, yo te di 3 vacas, 2 en carácter préstamo y una en carácter ¿qué? Alquiler. Y las 2 que se murieron, de las 3, se murieron las 2 que estaban en carácter ¿qué? Préstamo. Entonces, aunque se murieron y muerte es fuerza mayor, pero si fue en carácter préstamo, estás ¿qué? Hayab de pagármelas. Le responde el Shoel, de tal manera que sea un estilo de modelo de Miktzat, le dice, sí. Una estoy de acuerdo contigo, definitivamente una de las que se murió es carácter préstamo y te la tengo que pagar. Pero la segunda, yo no sé si es la de carácter préstamo o la de arriendo. Entonces no sé si tengo que pagarte o no tengo que pagarte. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como es estilo modelo Miktzat, te tiene que jurar para quedar exento. Como no puede jurar porque dice no sé, tiene que pagar. Entonces, aquí está. Por eso es que Rav Nachman también va a estar de acuerdo en nuestra Mishnah, que tiene que pagar. Y todo lo que dijo Rav Nachman y Rabbi Yohanan, que están patur, y no decimos que Bari Beshema Bari Adif en contra de Escandamón, es cuando el nifkad, el demandado, el shomer, dice no sé nada, no parte sí, parte no. Muy bien. Sigamos, tratemos de hacer un taf más, ya que tiene mucho que ver con lo que mencionamos. Sigue siendo la Gemara. Ulerami barjamá de amar arbaa shombrim tzrichim kefilá bemiktzat veodá bemiktzat. Mashkachat la reisha beshalosh veseifa bearba. Reisha beshalosh de amar shalosh parot natati lecha palge dioma beshela o palge dioma beshirut. Ina micha dioma beshela veja dioma beshirut. Umetu shalosh kulu beidan sheela. Veamar leshoel, no. Hada lo hayu dvarim meolam. Vejada in beidan sheela. Veidach lo yadana. Y beidan sheela meta. Veidan sechirut meta. De מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. סיפה, בארבע. אמר לי, 4 פרות נתתי לך, 3 בשאלה, חדה בשכירות, ומתו אנך 3 דשאלה. ואמר לי, שואל, לא, חדה לא יהיו דברים מעולם, וחדה אין, דשאלה מתה. ואידך לא ידעני שכירות מתה, ודקיימה דשאלה, או דשאלה מתה, ודקיימה דשכירות. de מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. Escuchen bien, ahorita la Gemara nos dice una nueva explicación. Todo lo que dijimos hasta ahorita cuadra, según la opinión clásica, que un shomer, ¿sí? Que tiene que, un shomer en ciertas circunstancias, que está exento si le pasó algo, por ejemplo, un shomer hinam cuando hubo gnevaba vedá, que tiene que jurar y estar exento, ¿sí? Un shomer hinam que hubo fuerza mayor, jura que no fue negligente y está que exento, tiene que jurar. Rami Barjamá dice que para que un shomer tenga que jurar, es necesario, escuchen bien, que haya reconocimiento parcial de la demanda, negación parcial y adicionalmente
el argumento de exención, ¿qué quiere decir? Así opina Rami Bar Jamá. Y explico un poco más. Rami Bar Jamá dice, esto lo mencionamos ya al principio del Masejet, Daf Hei Amud Aleph, ¿sí? Dice, en los 4 custodios, ¿sí?, que hay circunstancias que están exentos. Normalmente tienen que jurar. Nosotros entendemos que normalmente tienen que jurar, pase lo que pase. Tienen que jurar que no fueron, que eso fue lo que pasó para que queden exentos y no, por ejemplo, el caso de Shomer Hinam, como dijimos, está Hayab nada más en negligencia, no en Gneva Vedá y Ones. Si pasó Gneva Vedá, está exento, pero tiene que jurar que no fue negligente. Dice la Gemara para que tengan esa obligación para que aplique esa obligación de jurar y así que queden exentos, es importante que nieguen parte de la demanda del dueño, que reconozcan otra parte y adicionalmente que la tercera parte digan lo que quieren decir que están exentos porque no fueron negligentes. ¿Sí? Ahorita vamos a explicarlo un poco más. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que, digamos un ejemplo para que quede claro. Reubén tiene 3 vacas, ¿sí? Y se las depositó en manos de Shimón, ¿sí? Antes de volver a nuestra Mishnah, primero estamos haciendo la opinión de Rami Bar Jamá, ¿sí? Se las depositó un segundo. Sí, se las depositó a Shimón. Un segundo. Sí. ¿Ok? Después viene el dueño, Reubén, le dice a Shimón, dame mis 3 vacas. Le dice el Shomer, le dice Shimón, respecto a una de esas, nunca me diste 3 vacas. Una no me diste. Una se la negó completamente. Kfirá. Otra, la segunda, sí reconozco que te la tengo que devolver. Está en mis manos y te la tengo que devolver. Y la tercera, estoy de acuerdo que me la diste, pero en el caso de Shomer Hinam me la robaron. Entonces estoy exento de devolvértela. Fíjense bien. En este caso es que nos dice Rami Bar Jamá que aplica Shvuá de los Shomrim y está exento. ¿Por qué? Otra vez, porque una vaca de 3, una la negó, la otra la reconoció y la tercera es que dijo su Tana que Gnevaba Vedá Shomer Hinam me la robaron y por lo tanto y Shomer Hinam está exento. Ahí es que decimos que jura y está exento. Tiene que haber kfirá, negar, reconocer una segunda parte, negar una primera parte, reconocer una segunda parte, y sobre la tercera parte, en este caso sobre la tercera vaca, ahí decir, estoy exento porque sobre la tercera vaca ahí me la robaron. En caso de Shomer Hinam, ¿sí? Por ejemplo. Ahí es que decimos que puede jurar y quedar exento. Pero si no hubo negación y reconocimiento, el custodio se le cree sin juramento, sin que jure, ¿sí? Sin que jure. O sea, Shomer Hinam, que le prestaron una vaca y después se la piden con un tiempo y el Shomer Hinam viene y dice, no, me la robaron. Nosotros, según una opinión, tiene que jurar para quedar exento, jurar que no fue negligente. Según esta opinión, ya que él dice sobre lo único que le están demandando que es una vaca y esa vaca él dice, me la robaron, en ese caso está exento de jurar. ¿Cuándo tiene que jurar? Cuando sobre una vaca, cuando hubo préstamo, cuando fue un depósito de 3 vacas, sobre una vaca negó, sobre otra vaca reconoció y la tercera vaca dice me la robaron. Ahí es que tienen que ¿qué? Ahí es que tienen que jurar. De aquí podemos aprender también respecto al concepto de Shuame Mikzat, ¿sí? Una persona que Reubén le prestó dinero a Shimón y le demanda después dame 100. Entonces, hasta ahorita nosotros entendíamos que es Modé Mikzat, sí, también es Modé Mikzat. Shimón le dice te debo 50 y los otros 50 no sé. Pero son lo que estamos diciendo ahorita, no es suficiente. Es importante que el demandado, que Shimón, diga, diga, una parte te la niego completamente, no sé, no te la debo, otra parte te la reconozco y otra parte dices no sé o algo así, ¿sí? O sea, vemos que
Un segundo. Sí, si él dice, me salté un paso más, pero, entonces, o sea, de esto que vimos antes aprendemos, ¿sí? Respecto a Modeh Mitzat, que el demandado, Shimón, no tiene que jurar para quedar exento, sino únicamente si negó claramente. Pero si no lo negó claramente, si no dijo un argumento que lo exenta de algo, ¿sí? En ese caso no es considerado Modeh Mitzat y no tiene que jurar, ¿sí? Por lo tanto, cuando viene y dice, parte 50 sí te lo debo y los otros 50 no sé, ¿hubo una negación aquí? No hubo una negación. 50 reconoció y los otros 50 no negó, sino que dijo, no sé, ¿sí? Entonces, si es así, no es considerado una negación. Entonces, si es así, sale que no es necesario que jure en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, según esto, tenemos que ahorita explicar nuestra Mishnah, porque hasta ahorita explicamos nuestra Mishnah en los primeros dos casos que habían dos vacas, sobre una reconoció y sobre la segunda dijo que no sé, y por eso tiene que jurar, dijimos en un Rav Nachman, y ya que no puede jurar, por eso está hayab. Pero aquí para jurar, para que aplique Modeh Mitzat y tenga que jurar, no es suficiente que diga no sé, sino es necesario que sobre la segunda parte o sobre una parte diga que lo niegue mamash, no que diga no sé. ¿Cómo vamos a explicar? Dice, también según esta opinión podemos explicar nuestra Mishnah de la siguiente manera. Escuchen cómo. Los primeros dos casos de la Mishnah, ¿sí? Están hablando cuando hay tres vacas, cuando Reubén tenía tres vacas, ¿sí? El primer caso sería cuando le dio tres vacas para mitad en carácter de préstamo y mitad en carácter de arrendatario. Y en el segundo caso, cuando se le dio por 2 días, el primer día por préstamo, el segundo día como arriendo. Viene el dueño, Reubén, tres vacas en los primeros dos casos. Según la explicación anterior, los primeros dos casos eran 2 vacas y el tercer caso era 3 vacas. Según esa explicación, los primeros dos casos son 3 vacas y el tercer caso es 4 vacas. Expliquemos. Entonces, los primeros dos casos, 1 y 2, es con 3 vacas. Viene el dueño, Reubén, le dice a Shimón, mira, se murieron te di 3 y se murieron 3. Y según la primera forma, la primera opción, lo dice en Tanat Bari, se murieron las 3 cuando estaban en estatus de préstamo. Entonces estás hayab y tienes que pagarme. Viene el Shoel, si viene el prestatario, viene Shimón, y dice, escuchen bien, no, mira, una te la niego completamente, aquí está la negación completa. La segunda, la reconozco, y la tercera, no sé si fue el momento de préstamo o el momento de préstamo o momento de arriendo, ¿sí? Por lo tanto, según este caso, si es el caso, pues ya hay una negación clara. Y ya que hay una negación clara, puede haber obligación, puede haber juramento. Y ya que no puede jurar, ¿por qué? Porque sobre la tercera está diciendo no sé, ¿sí? Está diciendo no sé, ¿sí? Entonces, en ese caso, decimos que tiene que pagar. Y el tercer caso, ¿cómo se explicaría? Con 4 vacas. ¿Cuál sería el caso? Cuando el dueño Reubén le dice a Shimón, mira, te di, ¿cuál es el tercer caso? Cuando le prestó más de una vaca y parte para préstamo completo y parte de la otra vaca para alquiler. Entonces viene el dueño, Reubén, le dice a Shimón, bueno, te di 4 vacas, dámelas, ¿sí? Y se murieron, ¿qué? Se murieron 3. Viene el dueño y dice, mira, en Barí, ¿sí? En la primera opción, la primera forma es cuando el dueño dice Barí, Reubén dice Barí y Shimón es el que dice ¿qué? Shema. Se viene Reubén y dice, mira, yo te di 4 vacas. 3 te las di en carácter préstamo. Y la cuarta, te la di en carácter de arriendo. Y las 3 que se murieron son justamente, así dice con certeza, fueron 3 la de préstamo. Se me tienes que pagar todas, porque a pesar que se murieron Ones, pero Shoel está hayab, eres Shoel. Le responde Shimón, mira, no. Otra vez, aquí es cuando le dio 4 y murieron 3, ¿sí? Viene Shimón, le responde, no, mira, no te lo acepto lo que me está diciendo, no pasó nada así. Tú me prestaste nada más 2. Las otras 2 me las arriendaste. O sea, tú dices que 3 te presté, lo niego, una la niego completamente, ¿sí? La segunda, estoy de acuerdo contigo. Murió un animal que era préstamo, ¿sí? Y por lo tanto, esa sí te la tengo que pagar. Ya tenemos una negación clara,
contundente. La primera, esa no te la tengo que pagar. La segunda, esa sí te la tengo que pagar. Y la tercera dice, no sé si la tercera que murió fue la que estaba arrendada o la que estaba préstamo. Esa no sé. No sé cuál fue la que es la de... No sé. ¿Sí? Así le dice el Shimón. ¿Sí? Entonces aquí en este caso tiene que jurar. También según Rami Bar Jamá, que cuando reconoce parte y la otra parte dice no sé, no causa juramento. Aquí no dice nada más no sé. Hay una parte que dice que no, niega completamente. Entonces hay juramento. Ya que tiene que jurar y no puede jurar porque está la parte de no sé. Por lo tanto, no puede jurar y por lo tanto tiene que pagar. Y así explicamos, esas son las dos maneras como explicar la Mishnah. Para resumir, la diferencia entre esta última manera y la anterior es que según la anterior ya aplica Modeh Miktzat, ya aplica la obligación de Shevuah para quedar exento, cuando una persona reconoce parte y la otra parte dice que no sé. Entonces, si es así, podemos explicar que nuestra Mishnah es cuando reconoce parte y la otra parte simplemente dice no sé. Pero según Rami Bar Jamá, que sale, como ya explicamos el cálculo, que no es suficiente que diga no sé para que sea Modeh Miktzat y tenga obligación de Shevuah para quedar exento, sino es necesario que niegue parte, la otra parte reconozca y la otra parte diga no sé, o la otra parte tenga ese, ahí es cuando hay Modeh Miktzat. Entonces tenemos que explicar de que hay una vaca más en cada uno de los casos para que puedan negar una. O sea, según Rami Bar Jamá es necesario que niegues una, reconozcas una y la tercera y digas no sé, o digas otro argumento, lo que tú quieras, para que haya obligación de Shevuah. Entonces, según estas explicaciones de Rami Bar Jamá, tenemos que explicar que en el caso de la Mishnah hay una vaca más de la primera versión, de la primera explicación. La primera explicación, los primeros dos casos habían 2 vacas, en el tercer caso 3. Según la segunda explicación, ¿qué hay? En los primeros 2 casos 3 y en el tercer caso hay 4, como ya explicamos. Seguimos, Rabotai. Ze omer sheulá ve ze omer sejurá y shavá socher shesjurá meta veamai ma sheta'ano lo hodalo uma shehodalo lo te'ano amar ula al yede gilgul de amar le ishtabá li izu miad de Jedarka meta, umigo de Mishtaba de Jedarka meta, Mishtaba nami de Shura meta. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en en la tercera, en la tercera opción, la tercera forma de los argumentos de los litigantes, de 4. Habían 3 casos y sobre esos 3 casos 4 formas, 4 opciones de las litigantes. La Gemara a continuación se enfoca en la tercera forma. ¿Cuál es la tercera forma? Cuando ambos dicen Ta'anat Bari. Reubén dice, la vaca se murió cuando estaba Sheula, cuando estaba en estatus de préstamo y por lo tanto me tienes que pagar. Shimón dice, no señor, certeza que no es así, dice Shimón. ¿Esto pasó cuándo? Cuando estabas jurado, muy bien. Cuando estaba arrendada. Y por lo tanto estoy ¿qué? Patur. ¿Qué hay que hacer en este caso? Barí contra Barí. En este caso, el Sojer, o sea, el Shomer, Shimón, que dice que es Sojer, que dice que pasó esto cuando fue Sojer, dice, lo obligamos a jurar que así fue como su argumento, y de esa manera queda exento Patur. Pero si no jura, ahí sí está Hayab. Bien la Gemara y analiza lo siguiente, pero antes de analizar la Gemara, recordemos lo que acabamos de mencionar. Nosotros antes, cuando explicamos la primera opción, la primera forma, que hasta ahorita estuvimos explicando la primera forma, la primera opción, la primera forma, que es cuando Reubén dice Barí y Shimón dice Shema. Entonces, según Rab Nachman y Rabbi Yohanan, tenemos que decir que el caso es cuando es Modeh Miktzat, porque si no, y por eso hay juramento, y estamos hablando de un caso que no puede jurar, y por lo tanto está Hayab. ¿Sí? Entonces tuvimos que decir de que el caso es, otra vez, según Rab Nachman y Rabbi Yohanan, tuvimos que decir que el tercer caso de la Mishnah, según la primera opción, primera forma, está hablando cuando hay 3 vacas y se murieron 2. Reubén dice que las 2 que se murieron son las que estaban prestadas y Shimón dice que una que se murió es la que estaba prestada y la otra que se murió es la que estaba shura y por eso está Patur, por lo menos en una de ellas. ¿Sí? Sin embargo, todo esto según Rab Nachman y Rabbi Yohanan. Pero según Rabuna y Rabbi Udá, que dice que en general, que en un Barí Shema, siempre decimos Barí Adif, no hay que llegar a todo esto.
Muy sencillo, decimos que Bari Beshema, todo esto es según Rav Nachman y Rabbi Yohanan, que normalmente Bari Shema decimos que es Patur, porque no decimos Bari Shema contra Hezkat Mamón. Entonces tenemos que explicar que aquí es un modelo de Mikzat. Pero según la otra opinión es Rabunai y Rabbi Yudá, que opinan que Bari Beshema, Bari Adif, y vamos, según lo que dice el Bari, inclusive en contra de Hezkat Mamón, pues no tenemos que decir qué caso es modelo de Mikzat ni nada por el estilo. No tenemos que decir que es modelo de Mikzat. Pues simplemente le dijo, dame eso. Él le dijo, no te doy nada. Pero el primero, Reubén lo dijo. Estoy hablando ahorita en la primera opción, ¿sí? ¿Cómo explicamos la primera opción, la primera forma? Reubén lo dijo Bari y Shimon lo dijo Shema, pues él hace caso a Reubén y por eso Shimon tiene que pagar sin decir modelo de Mikzat. Dice la Gemara. Y si es así, pues podemos decir que el caso es que los primeros dos casos de la Mishnah es en una sola vaca, no tenemos que decir modelo de Mikzat, una sola vaca que Reubén dice, te presté una vaca y esa vaca se murió cuando estaba Sheula. Él dice, no señor, lo niega completamente. Esto no lo niega, sino en Iodea, Shema. Dice, no fue cuando estaba esa vaca única que me prestaste, no fue cuando fue Shoel, sino fue cuando fue Shura. Según Rabunai y Rabbi Yudá, no necesitamos llegar a que fue modelo de Mikzat, que hay dos vacas, una reconoció y la otra no sabía, no. Hubo una sola vaca y esa no la aceptó porque Bari Shema, Bari Adif, y por eso está Hayab. Dice la Gemara, según Rabunai y Rabbi Yudá, que el caso, en los tres casos de nuestra Mishnah no es en estilo modelo de Mikzat, ¿sí? Sino simplemente está Hayab o los dictámenes diferentes de cada forma y cada opción por lo que es, porque es Bari contra Shema, ¿sí? ¿Cómo vas a explicar esta forma de acá? ¿Cómo vas a explicar la tercera forma de la Mishnah? ¿Cómo vas a explicar la tercera opción? ¿Cuál es la tercera opción? Repito, cuando Reubén dice Bari y Shimon dice también Bari. Y nos dice la Mishnah que ¿cuál es el dictamen en esta tercera opción? Que el Soher, el Shomer, Shimon, jura que fue como él dice, que murió cuando estaba Sejurá y va a estar Patur. Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a jurar? No me cuadra que jure eso, ¿por qué? O mejor dicho, ¿por qué tiene que jurar? Aparentemente lo que le está demandando Reubén, o sea, ¿qué le está demandando Reubén? La vaca que se murió. Y sobre esa vaca, Shimon no está ni reconociendo parcialmente, según esta explicación que no tenemos que llegar a modelo de Mikzat. Y lo que reconoció Shimon, o sea, sobre la vaca que está viva, eso nunca se lo demandó. No hay modelo de Mikzat aquí. Y explico un poco más. Estamos hablando aquí, tercera forma, la tercera opción de la Mishnah, en el tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? Según la opinión de Rabunai y Rabbi Yudá, cuando le dio nada más dos vacas, los primeros dos casos, una sola vaca, según Rabunai y Rabbi Yudá, porque no tenemos que llegar a modelo de Mikzat. Y en el tercer caso, cuando le dio dos vacas, una de préstamo y otra que alquiler. ¿Sí? Y en la tercera opción de los litigantes, cada uno, y se murió una de ellas. Entonces viene Reubén y dice, la que se murió es la que estaba en préstamo. Y viene Shimon y dice, no, la que se murió fue la que estaba ¿qué? La que estaba jurando. Nos dice la Mishnah en este caso, y por eso estoy Patur, dice la Mishnah en este caso, que jure Shimon y está exento. O sea, ¿por qué va a jurar? ¿Cómo le va a meter un juramento? Aquí no hay modelo de Mikzat, según esta opinión. Si no hay modelo de Mikzat, no puede hacerlo jurar. ¿Y por qué no hay modelo de Mikzat? Porque no hay duda que Reubén no le estaba demandando la vaca viva. La vaca viva no se la estaba demandando. Está viva, seguro se la va a devolver. ¿Qué básicamente le estaba diciendo Reubén a Shimon? La muerta fue cuando estaba Sheulá y me la debes. Y le respondió él, no le respondió, sí, la muerta fue parte sí, parte no modelo de Mikzat, sino dijo, no, la muerta cuál es, le negó completamente, le dijo que la muerta cuando fue, cuando estaba asegurado, o sea que se lo negó completamente, no hay modelo de Mikzat, si no hay modelo de Mikzat, ¿cómo lo vas a asegurar? Muy bonito, la Mishnah me dice que el dictamen es que jure Shimon, como él está diciendo, y queda exento. ¿Cómo va a jurar si no hay modelo de Mikzat? Tú no puedes poner a jurar aquí a quien tú quieras y como quieras. ¿Por qué tiene que jurar entonces? Normalmente cuando no es modelo de Mikzat, cuando el demandado, Shimon, no está reconociendo parte, no tiene que jurar, se le cree lo que dice y chao, y se acabó. ¿Por qué no tiene que poner a jurar? Dice Ula, tienes razón, en verdad normalmente no hay que ponerlo a jurar, pero aquí estamos hablando en un caso que lo ponemos a jurar al Idei Gilgul, de paso. Explico, ya que puede venir Reubén y obligar a Shimon a jurar respecto a la que se murió, ¿sí? Tú dices que se murió, pero ¿quién te dijo que no lo mataste? Reubén puede obligar a Shimon que jure que se murió Kedarká, repentinamente, y no fue negligente en eso. Ya que de por sí Reubén puede
poner a jurar a Shimon en esto. Entonces está jurando ese juramento. De paso, puede ponerlo a jurar ¿qué? El segundo juramento que diga que Shimon diga a favor de él, que murió cuando estaba shura, cuando estaba arrendada. O sea, a pesar que no lo puedes jurar de un principio, no lo puede poner a jurar de un principio que murió cuando estaba shura, ¿por qué? Porque no es modo de mitzat y no es necesario ponerlo a jurar. Pero aquí, ya que de por sí lo puede poner a jurar Reubén a Shimon por otra cosa, que dice que se murió repentinamente, pues jura, puede ser que fue negligente. Entonces tiene que jurar respecto a eso, ya que está jurando respecto a eso, lo puede poner a jurar respecto al otro. Y cuando ya jura respecto al otro, ahí va a quedar exento. Y si no jura respecto al otro, ahí va a estar ¿qué? Hayab. ¿Por qué? Porque al idea Gilgul se puede. Seguimos, Rabotai. Ze omer en Iodea, veze omer bejulehaman y sumjusi de amar mamona motores afek holkim. La cuarta opción, la cuarta forma de la Mishnah sobre los tres casos es cuando ambos dicen argumentos Shema. ¿Sí? Cuando Rubén dice, no sé cuándo se murió, sí, cuando estaba prestado, cuando estaba arrendada. Y Shimon dice lo mismo. En este caso no dice la Mishnah, Yahloko. Si el animal valía 100, pues que el Shomer, que Shimon le pague nada más, que cada uno asuma mitad de responsabilidad y Shimon le pague 50 nada más. ¿Cómo quién va esto? ¿Cómo Sunjus? Sunjus dice cuando tenemos dinero que está en duda y nadie dice un argumento seguro, algo así, ambos están en duda, ambos dicen argumentos duda, no sé qué pasó. Holkim se divide entre dos y no decimos que mientras que está en duda que se mantenga el dinero en manos de que lo tiene, o sea, en manos de Shimon. No decimos Amotzim Javier la barraya, sino decimos Mamona Mutar Safek Holkim. Seguimos. Vai Rabbi Abba bar Mamal, she'alaba be'alim, sejara sheloba be'alim. Mau, miamrinan sheila lejudei kaima o sechirut lejudei kaima, o dilma sechirut בשאלה משך שייכה, דעה מחייב בגניבה ואבדה. אם תרצה לומר סחירה בשאלה משך שייכה, סחרה בבעלים, שאלה שלו בבעלים מהו? שאלה בסחירות ודאי לא שייכה, או דילמה כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכולה דמי. אם תרצה לומר, לא אמרינן כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכולה דמי, שאלה בבעלים וסחרה שלא בבעלים וחזר ושאלה מהו? הדה להתיה לשאלה לדוכתה, או דילמה הפסיקה לסחירות ביני וביני. סחרה בבעלים או שאלה וחזר וסחרה מהו? מימין הייתה לסחירות לדוכתה או דילמה, הפסיקו לה שאלה ביני וביני תיקו. Y con esto culminamos para hoy. La Gemara trae unas dudas de Rabbi Abba bar Mamal. ¿Sobre qué? Sobre Be'alavimo, sobre el tour de Be'alavimo. ¿Qué es Be'alavimo? Recordemos, en el caso del Shoel está Hayab en todo siempre, en Peshiyá, en negligencia, en Gnevá, Vedá y también inclusive hasta en fuerza mayor en Ones. Pero si en el momento del préstamo el dueño de lo que estaba prestado, Reubén, estaba trabajando para Shimón, en el momento del préstamo, ahí decimos de cualquier incidente que pasó después, ahí va a estar ¿qué? In Be'alavimo lo yeshalem patur. Sí, así vimos. Viene Rabbi Abba bar Mamal y tiene la siguiente duda. Escuchen bien, Rabotai. ¿Qué pasa si Shimón le pidió prestado, Shoel, un animal, ¿sí? Una vaca a Reubén? Se la pidió por 30 días. Llegó el día 29 y fue Shimón de Reubén y dijo, ¿sabes qué? Si no te molesta, yo sé que mañana te la tengo que regresar, pero si no te molesta, déjame ahorita 30 días más y te la riendo. O sea que al principio era prestatario y los segundos 30 días ahorita se convirtió en ¿qué? Arrendador. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que pidió el préstamo, ¿sí? Estaba trabajando Reubén para Shimón. Pero después, cuando pidió el arriendo y renovó por 30 días más, arriendo, ahí ya no estaba trabajando Reubén para Shimón. Y después se robó la vaca o se perdió. Y un sojer normalmente, si se robó Gnevá Vedá, ¿está qué? Está Hayab. Sí está Hayab. Pero si es Be'alavimo, está Patur. La pregunta es si aquí decimos que al fin y al cabo, el momento primero fue cuando estaba trabajando Reubén para Shimón, eres en la Sheelá. Y ahorita es Jirut. Entonces lo que estaba el momento al principio, aunque estaba Be'alavimo en la Sheelá, en el Jirut no estuvo. Entonces está Hayab. ¿Sí? O por otro lado podemos decir, no, mira, al fin y al cabo, si las Jirut es como continuación y si está relacionado, si es como parte de la Sheelá, del préstamo que se hizo antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo y por qué recae las Jirut del segundo lapso? Por el hecho que al principio, 30 días antes, agarró la vaca cuando era Sheelá, en Sheelá, y por lo tanto, si le pasó algo al animal después, es considerado Be'alavimo y está Patur. Eso es lo de Rami bar Hamala, repito. Básicamente son varias dudas, una conectada con la otra, repito. Dice no Rami bar Hamala, de Rabbi Abba bar Mamal.
¿Sí? Dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Reubén, repito todo, ¿sí? Reubén le prestó la vaca a Shimón, ¿sí? Y antes de que se la regresó Shimón a Reubén, Shimón regresó, donde Reubén le dijo, por favor, si no te molesta, la vaca que me prestaste, quiero por 30 días más, pero no en préstamo, sino en carácter de arriendo. Ahorita, cuando la prestó, o sea, digamos el día 1, ¿sí? Fue en el momento que Bealá vimó. Fue en un momento que Reubén sí estaba trabajando para Shimón. Pero en el día 30, cuando la arrendó, el día 29, whatever, cuando la arrendó para otros 30 días más, en el momento del arriendo, no estaba Reubén trabajando para Shimón. Y después, en el lapso de arriendo, se robó la vaca o se perdió. Normalmente, Sojer está Hayab. A menos que en el momento del arriendo, en el momento del comienzo, Bealá vimó. La pregunta es, por un lado, aquí podemos decir, vemos la Sheelá, el momento del préstamo, el lapso del préstamo y el lapso del arriendo como separados. Y por lo tanto, a pesar que fue Bealá vimó al principio del préstamo, pero no fue Bealá vimó al principio del arriendo. Entonces está Hayab. O por otro lado podemos decir, no, el arriendo, a pesar que es un lapso independiente de la Sheelá, pero ¿por qué recayó el arriendo? Por la jalada del animal que hizo en el momento al principio del préstamo. Entonces sí están conectados, ¿sí? Está conectado. Y por lo tanto, ya que están conectados y al principio de la Sheelá, el Bealab sí era Imó, por lo tanto ese Bealab Imó se mantiene por no nada más el tiempo de la Sheelá, sino también el tiempo de Sirut, también el tiempo del arriendo, y por lo tanto que fue Gneba Babedá, va a estar Patur. Esa es la primera duda de Rabbi Bar Mamala. Segunda duda, también si decimos, escuchen bien, también si decimos en esta primera duda que el arriendo sí está conectado con el momento, con el lapso anterior del préstamo. ¿Qué pasaría si fue al revés? No al principio préstamo y después arriendo, sino primero arriendo y después préstamo. ¿Qué pasaría en este caso? Y hubo un incidente de fuerza mayor o de lo que sea, y en el momento del arriendo, al principio del arriendo, que fue el primer lapso, era Bealá vimó, y cuando se cambió a préstamo no había Bealá vimó. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso podemos decir, mira, aquí, a pesar que en la duda anterior podemos decir que el préstamo, que el arriendo sí tiene que ver con el préstamo, pero aquí puede ser que no. ¿Por qué? Porque aquí es primero arriendo y después préstamo. Y al principio, en el arriendo estaba Patur en Ones, ¿sí? Y después, en el préstamo está Hayab de Ones, es algo nuevo. Entonces, ya que estuvo, Bealá vimos solo al principio, el primer lapso, y no el segundo, pues está Hayab. No aplica Bealá vimos y está Hayab. O por otro lado podemos decir, mira, al fin y al cabo, respecto a Gnebaba Vedá, se mantenía el primer lapso, si había Gnebaba Vedá hasta Hayab, y entonces se mantiene eso también el segundo lapso de Shoel, y por lo tanto se mantiene, es como si fuese conectado, y por lo tanto que no estuvo Bealá vimó al principio, en el principio del segundo lapso de Sheelá, pero sí estuvo Bealá vimó al principio de Shirut, y por lo tanto sí va a estar Patur si pasó un incidente en el lapso de Sheelá. Esa es la segunda duda. Tercera duda, escuchen este caso. Si decimos, respecto a la pregunta anterior, que no la hacemos parte. No hacemos parte del segundo lapso no hacemos parte del segundo lapso con el primer lapso. También si decimos que, ahorita la Gemara en la tercera duda, habla en caso que no la hacemos parte, y por lo tanto, también si era Bealá vimó al principio, eso es nada más respecto al primer lapso, y si pasó un incidente en el segundo lapso, no es considerado Bealá vimó y por lo tanto va a estar Hayab. ¿Qué pasaría cuando al principio hubo un lapso de préstamo y después un lapso de alquiler y después un lapso adicional de préstamo? Y hubo nada más Bealá vimó, o sea que Reubén trabajó para Shimón nada más al principio del primer lapso, pero al principio del segundo lapso y del tercer lapso no había Bealá vimó. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir, mira, ¿qué pasa si pasó un incidente en el tercer lapso de la Sheelá? ¿Qué pasaría? Por un lado podemos decir que ¿qué? Por un lado podemos decir, mira, ya que en el primer lapso era Sheelá y era Bealá vimó, y el tercer lapso también es Sheelá,
pues el tercer lapso es continuación, es lo mismo, Shela con Shela. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que al principio era Bebalabimot, también aquí es considerado Bebalabimot, está patur. O por lo menos podemos decir que ya que interrumpió el Shirut, ya no es considerado más el Bebalabimot, que al principio el primer lapso de Shela es nada más para el primer lapso y no para el tercer lapso. Igualmente, cuarta duda, es en un caso similar a este, pero al revés. ¿Qué pasa si al principio, muy bien, al principio la arriendo, la alquilo, y luego, y al principio del primer lapso este de arriendo, Bebalabimot, si en el momento este del arriendo estaba trabajando Rubén para Shimón, luego un lapso de Sheila, de préstamo, y luego un tercer lapso de otra vez arriendo. Entonces aquí también podemos decir, por un lado podemos decir, mira, el tercer arriendo viene en vez, ya que es continuación, viene en vez del primero, es conectado al primero, y por lo tanto si es considerado Bebalabimot, entonces si pasó un incidente aquí, va a estar patur, ¿sí? También no va a vedar, que Sojer está Hayab, va a estar patur, o podemos decir, no, ya que interrumpió. No es girut directo, no es todo el tiempo arriendo, sino interrumpió Shela, interrumpió préstamo. Eso ya interrumpe y te enseña que lo que pasó de Bealabimo al principio e implica todo el lapso, es a todo el primer lapso. Pero el segundo lapso de arriendo, que el segundo lapso de arriendo, que es el tercer lapso de los tres, ¿sí? Que está interrumpido por Shela, por prestatario, ahí ya que por préstamo, ahí ya decimos que ¿qué? Interrumpió y ya no es Bealabimo, y por lo tanto, si pasó un incidente en este tercer lapso, si fue Gneva Vedá, no decimos que es Bealabimo y Patur, sino mantenemos la obligación y va a tener que pagar. Esas son las 4 dudas de Rabbi Abba Bar Mamal, y la Gemara se queda en Teiku, en duda respecto, o sea, sin responder todas estas dudas que mencionamos. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.